Con las amigas, todo florece. Amiga, date cuenta. La amistad es el nuevo amor. Hermana, yo sí te creo. CIMAC Radio presenta... Amigas, no rivales. Un análisis de los relatos culturales de la amistad entre mujeres. Con Marisabel Macías y Selvia Vargas. Súbete, amiga, vamos a tirar al patriarcado. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas a un episodio más de Amigas no rivales. Hoy vamos a hablar de un tema del cual no soy experta. Del cual tengo profundo desconocimiento. Y tiene que ver con las reconciliaciones. Ay, qué bonito. Pero además es bonita la palabra reconciliación. Sí, es bonita. Sí, entonces vamos a hablar de reconciliaciones, de reconstrucciones. Ya ahorita Cel nos dirá un poco más. Pero antes de eso, me gustaría recordarles que sigan a CIMAC Radio en sus redes sociales, cimacradio.org, y que estén pendientes de todas nuestras transmisiones los martes a las 5:30. Y también que por favor nos sigan en nuestro Instagram, Amigas No Rivales, y recuerden que también ya tenemos un canal de Spotify donde pueden escucharnos en versiones extendidas. Esa que acabo de hablar es Mar, por cierto, y yo soy Cel porque no nos presentó. Ya luego sabrán por qué no nos presentó. Pero bienvenidas. Porque no sé quiénes somos. Porque es obvio que todo el mundo nos conoce. Ya no necesitamos presentación. O sea, somos en el programa 47. Ya para qué nos presentamos. Sí. Bueno, como bien dijo mi amiga, hoy vamos a hablar sobre las reconciliaciones, que yo le decía el otro día que no hemos hablado sobre eso. O sea, hemos hablado sobre conflictos, rupturas, conocernos amistades y 45 temas más de esos. No. Pero no de reconciliaciones. Pero porque según yo, en el tema de rupturas, como que sí exploramos un poco el cómo se solucionaban, ¿no? O sea, como, ¿no? O de los conflictos. En el de conflictos. Ajá, yo creo que la diferencia aquí, ahorita lo exploraremos, pero siento que la diferencia aquí es que estamos hablando de que sí hubo una ruptura, o sea, de que sí hubo una pausa, digamos, en la relación y se regresó, o sea, se retomó. Y por eso, amiga, dure lo que dure. Ajá, y por eso tú y yo no hemos tenido una reconstrucción, porque no hemos terminado la amistad. Me dejó de hablar. Ay, 2 días. 18 horas con 50 minutos y 30 segundos. Y luego nos reconstruimos. Ajá. Bueno, y también mencionar que este tema, la inspiración de este tema, viene de un ensayo de nuestra querida Miranda Campos, que ustedes ya conocen porque tuvimos su recomendación cultural al final de la temporada pasada. Y ella escribió en agosto del año pasado, nos tardamos mucho en llegar acá, este ensayo que dice ¿Cómo reconstruir una amistad? Los daños de la afinidad y el amor romántico. Entonces yo me topé con este ensayo apenas, así, hace unos días, y me encantó. La verdad es que la escritura de Miranda, yo ya la había leído, la admiro mucho, pero además, bueno, el tema obviamente me resonó y bueno, le decía a Mar que me parece importante tocar este tema a propósito de este ensayo. Antes de que continúes, amiga, quiero decir abiertamente que no realicé mi tarea completa y no he podido leer todavía el texto de Miranda. Entonces, creo que puedo hacer pues comentarios a lo que tú comentes sobre el texto, uh-huh, y ya después tendré que mandarle un mensaje o escribir algo de mi propia lectura. Me parece bien. Gracias por tu honestidad, amiga. Debo decir Se que valora. Debo decir que yo le dije, no, pues, o sea, como quieras, si quieres no lo digas. No de que mintiera, no la invité a mentir, la invité a decir, si no quieres decir que no lo has leído, está bien. Omítelo para que se confunda. Porque, claro, sí, eso pasa, ¿no? Luego en el ámbito académico y en otros, sí, ámbitos, pero... Sí, están como ahí, ajá, como... camuflando un poco, ajá, ¿no? Sí. Bueno, ya casi 10 minutos después de empezar. Quisiera yo empezar a traer los temas que nos comparte Miranda.
De nuevo, me pareció de manera general como un ensayo muy necesario y también muy honesto. O sea, creo que hay cosas que Miranda comparte que, mira, lo voy a decir, y a ti que no te molestan los spoilers, pero ya que no lo has leído, no voy a decir tantas cosas para que se les antoje a todas ir a leerlo si no lo han leído. Ella comparte algunas, bueno, está narrando desde su experiencia, por supuesto, y comparte algunas cosas que ella misma dice, esto no es fácil de decir, ¿no? Porque incluso de aceptarlo conmigo misma y así, pero entonces yo agradezco mucho como que haya tenido la valentía de compartirse de esa manera, porque sí creo que, como ya hemos dicho muchas veces en este espacio, no tenemos tantos referentes para abordar conflictos, para reconciliarnos, para aceptar estas emociones complejas que nos producen las amistades, y que mucho de eso pasa también por la vergüenza, ¿no? Por reconocernos celosas, envidiosas, ¿no? Que hicimos un daño a alguien. Entonces, sí me parece que permitirnos esa vulnerabilidad va politizando el asunto y entonces permite que empecemos a tener más referentes. ¿Por qué? Porque para mí, lo que comparte Miranda me inspiró mucho a no reconciliarme, creo, pero a decir, esta es una forma en la que a mí me gustaría, si estoy en esa situación, es algo que yo haría, ¿no? Entonces Miranda se acaba de convertir en una referente para mí, o sea, creo un referente en el que yo me puedo anclar. Entonces, de manera general me parece importante lo que ella comparte. Y bueno, ella habla sobre la afinidad justamente y se cuestiona sobre la importancia o el peso que tiene la afinidad en la construcción de los vínculos, ¿no? Y ella lo mencionaba porque pues a lo mejor con una amiga que ella reconoce que tiene desde mucho tiempo, no había o no hay una afinidad así como súper compartida, o sea que siente mayor afinidad con unas que con otras, ¿no? Amigas o personas en general. Pero entonces ella justo se pregunta sobre el papel de la afinidad para mantener o justamente posibilitar una reconstrucción de una amistad, ¿no? Y lo relaciona mucho con el amor romántico. No me quiero hacer tampoco tantas bolas, entonces sí les voy a invitar a que lo lean, pero luego justamente se pregunta, ¿quién nos enseña a ser amigas? ¿No? Un poco reconociendo que pues cuando termina o hay un conflicto, cuando termina una amistad o hay un conflicto, pues no tiene como muchas posibilidades o no reconoce que en su pasado a lo mejor no tuvo tantas posibilidades o herramientas para abordarlo, ¿no? Por eso se pregunta, ¿quién nos enseña a ser amigas? Y dice que en su familia pues no era como tan acostumbrado como fomentar las amistades, ¿no? Entonces eso es lo primero que me gusta, que pregunta, ¿no? Como, ¿quién nos enseña a ser amigas? Me quedo dándole vuelta a esta pregunta tan rica de quién nos enseñó a ser amigas, y creo que de niña yo sí tuve muy buenas amigas, tuve muchas amigas en mi barrio, y creo que sí era visto así, reconocido por las personas adultas también, como de, ay, estas tan amigueras, ay, estas, mira las amigas, recordé que la mamá de una de mis amigas vecinas fue y le dijo a mi mamá que le propuso que por qué no me llevaba a la misma escuela que esta amiga, que era una escuela especial porque ella es sorda, y para que yo aprendiera la lengua de señas. Y entonces les pareció muy buena idea eso el otro día lo estaba recordando y me pareció muy bello, y dije, qué chido que se les haya ocurrido dentro de todo que pudiera ir para que nos comunicáramos mejor. Entonces creo que ahí, por ejemplo, pues estas dos mamás, que a lo mejor entre ellas no se decían amigas, pero se sabían vecinas y que tenían una comunicación súper fluida, y que se juntaban, porque mi mamá era la señora de la tiendita, entonces se juntaban varias señoras, entre ellas esa señora, la mamá de esta amiga, a echarse la coca y el cigarrito y así. Entonces creo que bueno, una va aprendiendo de eso. Y me parece muy interesante todo lo que mencionas del inicio respecto a la vulnerabilidad de escribir, ¿no? También sobre esos aspectos pues que a veces escondemos o que socialmente nos dicen que se tienen que esconder, y más
o sea, y son aspectos que tienen que ver con la relación interpersonal, pues, ¿no? Con el trato humano, y entonces eso también incluye a nuestras amigas, y que es necesario que lo reconozcamos. Y pues lo de la afinidad, estoy muy expectante para saber cómo lo aborda, porque si bien entendí, dices que es como este elemento clave para la construcción a la reconstrucción de la amistad. Uh-huh. Es un poco lo que ella se pregunta, ¿no? ¿Qué peso tiene? Uh-huh. Pues eso, quiero saber qué más dice. Pues cuando lo leas lo sabrás. Ya no te voy a compartir nada. Sí, te las voy a robar. Así voy a escuchar todo, voy a anotar y voy a transcribir. Le voy a decir, mira Miranda, esto es lo que opino. Ya se confesó, ya la escucharon. Ay, no. No, esta historia que compartes me parece muy linda también. Sí, me parece muy bonita. Justo, a lo mejor rastreando, ahora mismo no nos acordamos de qué referentes tuvimos, así no los tenemos tan a la mano, también en términos de referentes culturales, ¿no? O así. Pero yo creo que si rastreamos de nuestra historia, seguro, como que pienso en que seguramente hay este tipo de recuerdos, de historias, que sí que tuvieron un peso en nuestra construcción sobre la amistad. Eso estaría muy lindo, hacer ese ejercicio, ¿eh? Creo que sería muy, muy enriquecedor también en términos de crear como estas, se me viene la palabra por ti, genealogías. Quiero decirlo claramente. Ya me voy a hacer la tesis. No, porque que no creas que te estoy robando tu historia, tu idea, amiga, de las genealogías. No, pero se me viene mucho a la mente, ¿no? Como hacer cuando haces ese rastreo, como unas genealogías más locales, más familiares incluso, de cómo aprendimos a ser amigas. O que eso, no nos enseñaron, pues, y no fue un aprendizaje muy explícito, pero sí que se vuelven estos referentes. Sí, pues sí son esos saberes que se transmiten, o sea, esos saberes que nosotras podemos aprovechar y podemos compartir y de los cuales nos podemos nutrir, porque los hemos heredado de ellas, los hemos visto, los hemos presenciado. Y sí son bonitas esas historias, hay que hacer un día un recuento o invitar a que nos cuenten su genealogía. Amistosa, pues era un poco el propósito, ¿no? En nuestra descripción. Sí, eso como, bueno, y que creo que lo estamos haciendo, ¿no? Sí. Hemos estado tejiendo varios productos e ideas y así, pero también eso, ¿no? Como en la propia historia personal, está lindo. Y justo Miranda dice, aprendí sobre la marcha porque nadie me enseñó a ser amiga, y con tristeza pienso en cómo las pérdidas fueron las que trajeron con claridad las preguntas, ¿qué es ser amiga? ¿Qué clase de amiga soy? Y qué es lo que espero de las otras para que sean mis amigas, ¿no? Entonces justo ella reconoce que pues una de esas oportunidades que se dan en la vida para pensar que sobre la amistad es justamente cuando se disuelve una, ¿no? Entonces en esta parte comenta cómo al más grande conflicto con una amiga llegó desarmada, y justo con eso nos deja pues ver, ¿no? Cómo nadie nos enseña tampoco a discutir con amigas, y se pregunta cuáles son los referentes para estos casos. Como hemos dicho, esta carencia de referentes o modelos respecto a la amistad, y también la carencia de teoría y de productos culturales que signifiquen ese vínculo desde otras formas. O sea, venimos desde ahí, y yo creo que la mayoría no tenemos herramientas para gestionar los conflictos entre amigas. O sea, creo que la mayoría no tenemos, pero para gestionar ningún conflicto reales. No sé, es que de pronto, o sea, más desde el conflicto, pensando en el enojo. Sí, pensaba esto que decías, nadie nos enseña a discutir como amigas. Y entonces pensaba en las discusiones y pensaba en cómo aprendí yo, o sea, cuáles fueron las primeras discusiones que presencié, pues las de mi papá y mi mamá, y cómo eran, y como que me vino ese tren de pensamiento. Y dije, híjole, pues si así la aprendí, ha sido un gran trabajo desaprenderlo y discutir desde otras formas. Pero además
en encuentro con las formas de discutir de otras personas que también vienen desde esos referentes. Y que conocer a las personas en su lado molesto, en una situación tensa que enciende los ánimos, me parece, o sea, me parece muy fuerte, y creo que no, eso, que la mayoría no estamos como tan preparadas, o al menos desde mi experiencia, las veces que he discutido, no solo con parejas, sino con amigas, pues me doy cuenta que muchas de esas veces, por más que haya amor y todo, desde ambos lados hay una carencia de estos recursos o de estas herramientas, por todo lo que ya dijimos, y sumado al enojo, pues no, aquello es, o sea, ha salido mal, pues, ¿no? Claro, sí, entiendo. Creo que es algo como también más generalizado, y bueno, que se vuelve más profundo cuando se trata de amigas, ¿no? Pero en general sí, no siempre tenemos las mejores herramientas para gestionar. Y justamente a partir de eso llega pues a preguntarse, si no tenemos eso, herramientas para los conflictos, ¿qué se hace también cuando algunas amistades, ¿no?, terminan o vínculos se rompen, pero la intuición nos habla y nos dice que tal vez no es el tiempo del fin, ¿no? O sea, como ella se pregunta, como, ¿qué tal si me quedo con algo que dice, bueno, a lo mejor no tenía que terminar? ¿Qué referentes tenemos también para eso, ¿no? O sea, si no lo tenemos para ser amigas ni para los conflictos, pues creo que tampoco hemos tenido como esa posibilidad a lo mejor de pensar, pues qué tal si sí quiero recuperar esto, ¿no? Entonces, justamente ella se pregunta y hace un ejercicio que me pareció también muy, muy bonito, que es que recurre a una amiga en la que en algún momento tuvieron como esa pausa, ¿no? O que se arregló algo, pues, como que sí se arregló, pero no fue lo mismo ya después. Y entonces le hace una entrevista a su amiga, ¿no? Y eso me pareció súper bonito, así como que lo hemos mencionado en otras emisiones, ¿no? Como compártanos cómo resolvieron el conflicto con su amiga, porque justamente, de nuevo, me parece que esta entrevista que ella le hace, pues se vuelve un referente para quienes la leemos, decir, pues Miranda y su amiga Clau hicieron esto, ¿no? A ver, ¿qué pienso yo de eso, ¿no? ¿Y qué hicieron? Pues lee el artículo, amiga. Ay, toda chismosa, cuéntanos, ¿cómo resolvieron? Nada, tuvieron una conversación complicada. Eso fue lo que pasó. Que, o sea, sí hubo como este conflicto, entiendo. Y luego tuvieron una conversación complicada para resolverlo, y lo que hace en la entrevista es preguntarle sobre su sentir durante el proceso de reconstrucción. Esa es la entrevista, ¿no? Como, bueno, y como, mira, te voy a leer la primera pregunta que le hace Miranda. ¿Qué es lo que recuerdas de la distancia que hubo entre nosotras? Más que el motivo que la originó, ¿hay algo particular que recuerdes? ¿Algo en mi actitud o palabras durante este tiempo te lastimó? Y entonces, bueno, te digo que me parece como un ejercicio lindo, ¿no? Y que bueno, también eso, como ya tú decías que no eres experta en el tema de las reconciliaciones, y hablábamos antes de empezar el programa que a lo mejor no tienes ahorita tan cerca una experiencia de reconectar con una amiga. Pues, es que con una se había reconectado, pero luego se rompió otra vez. Se desconectó nuevamente. Se desconectó, sí, quiero pensar en se desconectó para que exista la posibilidad de conexión. Bueno, y si se rompe le hacemos un nudito. Un nudito, un moñito. Pero, en los últimos años han sido de ruptura y sin marcha atrás hasta ahora. Es que eso, como que no tenemos que darlo por hecho, ¿no? Que es para siempre. Pero hasta ahora sin marcha atrás. Y pensaba en esto que comentabas de como cierta intuición de saber, este vínculo todavía no tiene que acabar. O sea, como ese impulso amoroso que dices, esto no puede estarnos separando. O sea, esto no puede ser un obstáculo en este vínculo con esta mujer que quiero tanto, como espérate.
Y creo que cuando ya ese impulso, o sea, no es que no esté, por ejemplo, sino que el orgullo se interpone, el ego, no sé, como un montón de aspectos. La razón, incluso a lo mejor buenos argumentos, a lo mejor también se interpone la salud mental, emocional, claro, no lo sé, o sea. No, claro. Sí, eso estaba pensando, pero sabes que antes de continuar con que además ya quiero leer a Miranda para enterarme de todo, me pareció muy buena pregunta y muy buen ejercicio. Y pensaba que me estabas dando información a cuentagotas para que yo me pusiera ansiosa por la sorpresa. Así de, sí, para que digan, no, ya quiero saber qué dice, ya quiero leerla. Pero bueno. No, yo porque a mi amiga le chocan las sorpresas. O sea, no puede esperar, es muy desesperada. Y a veces la hago esperar para sacarla de su zona de confort. Para entrenar su paciencia. Me lo agradecerá. Algunas veces a veces sí cedo. Sí te bien, digo. así te digo me la gusta. mayoría. Así me gusta ese ritmo, ¿no? Ya sé. Así me gusta ese ritmo, que a veces me dejes en ascuas y yo trabajo mi paciencia, y otras días como, sí te lo voy a decir. Sí. Porque sé que eso funciona igual a la inversa. O sea, algunas veces tú cedes a faltar a eso que a ti te gusta, que es mantener el misterio. Sí. Es un buen ritmo, ¿eh? Es un buen ritmo, sí. Pero sí te estoy... Bueno, pero es que además, porque a lo mejor muchas de quienes nos están escuchando no han leído el artículo y también quiero antojarlas a ellas. Que sí se antoja muchísimo. Sí, está muy bueno. Pero espera, algo que quería decir era que desde el inicio, cuando hablamos de reconciliación, y antes de escuchar todas estas reflexiones maravillosas de Miranda, yo cuando pienso en reconciliación pienso en así luna de miel, amor, o sea, no necesariamente de pareja, sino como intensidad a tope. Y me acuerdo mucho, no sé por qué, de que casi siempre cuando hay una hija o hijo, o el tercero o el cuarto, casi siempre dicen como el de la reconciliación o algo así. Y pensaba en que cuando sí he logrado reconciliarme con alguna amiga, ya no se siente igual. O sea, más que tener esa luna de miel, amor extremo, así, como que nos sentimos torpes, no sabemos cómo aproximarnos, no sabemos qué sigue, y nos hemos preguntado como, ¿y cómo volvemos a nuestra rutina? O cómo nos acercamos de nuevo. Entonces me parece curiosa esa diferencia, y sería bello que cuando me reconcilie la próxima vez sí pueda tener, o sea, si nos reconciliamos para decir hay que reconstruir la amistad al grado al que estaba, poder darnos mucha amorcita. Sí, que es un poco lo que cuenta Miranda justo, o sea, como que sí, había habido como un conflicto y bueno, ya como que fue como, sí, el conflicto, lo hablamos y así, pero después de eso ya no fue igual, y entonces luego hubo esa conversación incómoda para poder justo reconectar al grado que se tenía, o sea, como que sí sanarlo más, ¿no? Porque sí creo que muchas veces puede pasar que no sé, hay un conflicto, se habla, pero pues como que hay algo, como esa dificultad, ¿no? Para reconectar. Y ahí eso es a lo que decía también mucho de la vulnerabilidad que comparte, o sea, que se permite Miranda, porque ella comparte ahí algo que es lo que te digo, que dice como, no es fácil para mí poner esto porque me avergüenza, ¿no? Incluso, ¿no? Léanlo. Ya te vi la cara. La estoy haciendo sufrir. ¿De qué se trataba esto? Me trajeron engañada. Me dijeron que me iban a develar todos los secretos e iban a resolver todas mis dudas. Y no. Sí, pero como creo que eso que dices, ¿no? Y que te digo que también lo abordó Miranda, me parece también muy importante. Yo sí tengo una experiencia de reconciliación, reconstrucción, porque también creo que hay veces que las distancias
o las rupturas, incluso pensándolo así, se dan en un halo de mucha ambigüedad. O sea, como nunca es como ya córtalas, bye, que era lo que pasaba cuando éramos niños. Por lo menos había claridad. Estábamos de Ajá, y decías, ahorita no somos amigas, ¿no? Pero luego empieza a haber como mucha distancia y así, y pues se va soltando y tú dices, pues sí, creo que ya no somos, o sea, no sé. Y entonces me pasó eso con una amiga. Sí hubo un conflicto. ¿Vas a decir su nombre o no? Mira, voy a contarlo y al final digo si... Al final voy a decidir si lo digo o no. Dependiendo qué fue. No, porque Iván, lo hemos hablado después y creo que las dos estamos como orgullosas de habernos permitido obviamente reconectar. Entonces no creo que sea algo que nos avergüence. Así que igual y sigo su nombre. Pero primero escuchen. Porque sí tuvimos como un conflicto, pero además como que no solo nos involucraba a ella y a mí, sino que era como este grupo amistoso que teníamos. Y luego sí pasó que creo que en ese momento, y porque lo hemos platicado ahora, que si nos tratamos de acordar, como que no sabemos muy bien qué pasó, ¿no? Porque sí, yo nunca dije, ya no quiero hablarle, ¿no? O sea, ya... y ella me dice, no, sí, yo tampoco, o sea, no hubo un momento en el que yo lo decidiera. Sin embargo, se dio, y creo que un factor de esa distancia muy importante es que ese fue el último semestre de la facultad, y yo me fui a Querétaro a hacer un semestre allá. Entonces me fui de la ciudad, pero y no nos despedimos. O sea, no... O sea, sí hubo una ruptura, ¿no? Aunque no se dijo que era una ruptura. Entonces creo que justamente esa ambigüedad permite decir, bueno, o sea, yo nunca dije que ella no quería ser su amiga, entonces tal vez puedo volver a conectar. Y eso creo que fue lo que nos sucedió a nosotras. Pero sí hubo una plática de reconexión que también ahora que lo pensamos, como que no nos acordamos mucho qué nos dijimos, pero es que además pues fue nuestro viaje de graduación, o sea, porque nos graduamos y en el viaje pues ella iba, yo también iba, y pues fue así como de, bueno, y teníamos otra amiga, que ella sí nos seguía hablando a las dos, o sea, ella vivió mucho también esa distancia, pero pues de repente sí, ya fue como... Bueno, o sea, como que no nos recordamos, o sea, bien qué fue lo que nos dijimos. Lo que yo sí recuerdo es que en esa plática pues yo le conté varias cosas que habían pasado en esos meses que no nos hablamos y ella también me contó y ya. Y no recuerdo haber tenido como una fase así de super luna de miel, pero sí recuerdo que no nos costó nada de trabajo reconectar. O sea, creo que sí, bueno, yo sí la extrañaba mucho y sí fue muy fácil como volver a la misma intensidad del tema, ¿no? Ya recordé otra historia en la que sí hubo una reconstrucción, una reconciliación, pero el vínculo ya no fue el mismo. Quizá porque ella también tiene una pareja y sí suele como, o sea, con quien vive y así, no sé. O sea, como tiene una relación muy estrecha y suele dedicarle mucho tiempo a eso. No lo sé, pero ya no... ya no fue no ha sido lo mismo. Sí, pues sí es también creo que particular de cada vínculo, ¿no? Que no necesariamente vuelve a lo mismo. Sí, también sabes que me acordé que sí me ha pasado o sea, varios años atrás, esto que mencionas, como que con las amistades a veces también pasa así de... Nos dejamos de hablar, nos disgustamos, hay cierta distancia, pero nadie, no es como que estemos enojadas, digo, como que hayamos terminado la amistad, y que nos veamos por casualidad o que nos encontremos, o que llegue el momento de encontrarnos por algún evento, y que ya simplemente sea como sonreírle y la otra también sonreír y ya, como si nada. Pero sí me parece que es importante tener las conversaciones incómodas. Sí, sobre todo si querés reconectar al mismo nivel. O sea, sí creo que pasa mucho por ahí. Pues nos despedimos, no sin antes invitarlas a seguir a CIMAC Radio en sus redes sociales, recordarles que nos pueden escuchar en cimacradio.org todos los martes a las 5:30 y síganos también en Instagram y en Spotify para escucharnos completitas. Sí, adiós. Adiós. CIMAC Radio presentó
¿Quieres ser mi amiga? Mis amigas me sostienen. Con mis amigas, todo. Amigas, no rivales. Relatos culturales de la amistad entre mujeres. La amistad entre mujeres es una práctica de libertad que confronta nuestras ideas y sostiene nuestra autoestima.